tiempo de gracia. La gracia del Señor está aquí, el reino de Dios está cerca. Nos dice el Señor: conviértanse y crean en el Evangelio, conviértanse y acepten con fe las buenas nuevas de Dios, de parte de Dios. Y para eso estamos aquí, para aceptar con fe las buenas nuevas del Señor, para dejar obrar al Señor en nuestra vida. Y el mensaje de hoy va enfocado hacia una nueva generación que conoce al Señor, una nueva generación que conoce las obras del Señor, que las vive, que las experimenta, que las conoce. Una nueva generación aferrada a la palabra de Dios, una nueva generación que no cae en la apostasía, en la negación de la fe, en el olvido de Dios. Una generación que se mantiene fiel al Señor, perseverante en Él, aferrada a la palabra de Dios. Y también una nueva generación que vive el bautismo del Espíritu Santo en su vida, y que con ese bautismo del Espíritu Santo es transformada y renovada en su corazón. Así, una generación aferrada a la palabra de Dios, una generación que conoce al Señor, una generación que conoce las obras de Dios, una generación que se mueve en Dios y que disfruta y goza las bendiciones de Dios en su vida y en su propia tierra. De esa nueva generación quiero hablar en este mensaje de hoy, porque tal vez nosotros seamos esa nueva generación, tal vez ustedes y yo seamos parte de esa nueva generación que va a conocer del Señor como nunca antes, que va a ver las obras del Señor como nunca antes, que va a aferrarse a la palabra de Dios como nunca antes, y que va a vivir el bautismo del Espíritu Santo como nunca antes, que va a ayudar a transformar este mundo como nunca antes. ¿Y por qué como nunca antes? Porque la oportunidad ahora es nuestra. Todas las generaciones pasadas, por más buenas o malas que hayan sido, ya pasaron. La generación que tenemos es esta. La generación que tiene esa oportunidad es esta. Y depende de lo que nosotros hagamos, sucederá entonces en nuestro presente o nuestro futuro. ¿Qué clase de generación somos? ¿Qué clase de generación queremos ser? Las Escrituras hablan en muchos pasajes acerca de las generaciones, y solamente quiero traer como 2 ejemplos que nos iluminen en ese tema, pero que pensemos nosotros qué generación somos y qué generación queremos ser. Porque puede ser que hasta hoy hayamos sido parte más bien de la generación de la apostasía, la generación de la frialdad, o la generación de la ignorancia de Dios, del desconocimiento de las cosas de Dios, o la generación del miedo, del temor, de la cobardía, o la generación de la rebeldía, de la desobediencia, o del fracaso, de la ruina. Podríamos ser también eso, a lo mejor lo hemos sido de alguna manera. Pero siempre que nos volvamos al Señor, puede haber un cambio en nosotros y en nuestras generaciones presentes y futuras. Siempre que nos volvamos al Señor, hay posibilidades de cambio. Siempre que hay alguien, al menos alguien que le siga creyendo al Señor. Siempre que haya al menos uno que siga hablando la palabra del Señor. Siempre que haya uno que siga orando, aunque ya los otros no lo hagan. Y ese puede ser tú. Ese puede ser tú en tu casa, ese puede ser tú en esta generación. Esos podemos ser cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy diciente de esto, uno del Antiguo Testamento, hablaré otro del Nuevo. Este del Antiguo Testamento está en el libro de Jueces, en el capítulo 2, y voy a leer al menos los primeros 10 versículos, y quisiera que los escuchemos en ese contexto de lo que hoy estoy hablando, del cambio de generaciones y del tipo de generaciones que podemos ser, y si seremos nosotros una nueva generación. Jueces capítulo 2, verso 1 dice así:
el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello, y por eso llamaron Boquim aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. En esta primera parte se recuerda cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, lo puso en una tierra de bendición que era la tierra prometida, pero eso sí les dijo: no rompan mi alianza, no vayan a dar culto a otros dioses, no rompan mi alianza, no rompan este pacto, no den culto a otros dioses, destruyan más bien los altares que se han levantado a los ídolos. Pero el pueblo no hizo caso, el pueblo no obedeció. Y como no obedeció, aquellos pueblos enemigos tomaron posesión de las tierras que Dios les había dado a ellos. Y por eso lloraron. Jueces capítulo 2, verso 6 es la continuación. Miren lo que pasó. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Josué, el gran conquistador de Dios, el hombre de Dios, el que estuvo allí cerca de la tienda del encuentro, rodeado de la presencia de Dios, ungido por el Señor para conquistar la tierra prometida del Señor. Y claro, cuando Josué despide a los israelitas, cada uno va a tomar la parte de su tierra que les había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio terreno, en Timán Será, que está al norte del monte de Gaás, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. O sea, murió Josué, los ancianos de la época de Josué y toda esa generación de Josué murió. Y así, atención, los que nacieron después de Josué y de esta generación no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Palabra de Dios. Así que hubo una generación de conquista, hubo una generación de bendición. Fue la generación de Josué. Josué y su gente, Josué y su pueblo conquistaron, hicieron alianza con Dios, fueron bendecidos, salieron de la esclavitud, entraron a la tierra prometida. Pero murió Josué, murieron los sacerdotes de la época, murió esa generación, nació otra generación. Esa otra generación tenía dos características: no conocían del Señor y no sabían tampoco de las obras que Dios hacía. La ignorancia de Dios, el desconocimiento de Dios. Es por eso que es tan importante el testimonio, la transmisión de la fe. Pienso en el testimonio en las familias, en los hogares, de los padres a los hijos.
Pienso en las generaciones cuyos hijos se han levantado con el testimonio de fe que sus padres les han dado, pero en las generaciones de jóvenes y de niños que se levantan con unos papás que desconocen al Señor y que ignoran de las cosas de Dios y que se mueven en lo que el mundo dice, y que seas libre y cree en lo que quieras. Si quieres creer en un árbol, cree en el árbol. Si quieres creer en una estrella, cree en la estrella. Si quieres creer lo que quieras, porque te respeto tu libertad, no te vaya yo a violentar. ¿Acaso cuando se ha conocido a alguien se puede callar el testimonio de ese alguien? ¿Acaso y más cuando estamos hablando de Dios, cuando se ha conocido a Dios, se tiene una experiencia de Dios, se puede uno silenciar y callar cuando se ha conocido a Dios? Por supuesto que no. No se puede callar, se comparte la fe, se anuncia la buena noticia, se comparte lo que es bueno. La fe en Dios es buena. La experiencia de Dios es buena, Dios es bueno, pero si no le conocemos, pero si no le hemos experimentado, ¿de qué le vamos a hablar a la siguiente generación? ¿Qué vamos a compartir acaso con ellos? Y esto fue lo que pasó con esta nueva generación que nació. No sabía nada del Señor, tampoco sabían de los hechos de Dios en favor de Israel, no conocían de las obras del Señor. Y los hechos de esta nueva generación fueron malos a los ojos del Señor. Empezaron a adorar toda clase de representaciones de Baal, de ídolos. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar otros dioses. Dioses que la gente tenía alrededor, y dejaron al Señor por adorar a Baal y a otros ídolos. Y entonces llegaron los ladrones y despojaron al pueblo de sus pertenencias. Entonces llegaron los enemigos y los derrotaron una y otra vez. Y cuando iban a las batallas, el Señor ya no estaba con ellos y les iba mal en esas batallas. Esto está en la palabra de Dios como una enseñanza a nosotros, a las nuevas generaciones. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de nuestra alianza con Él, pasa esto: empiezan a llegar los ladrones a robarse la bendición, a robarse lo nuestro. Empiezan a llegar los enemigos a tomar posesión de lo que era nuestro y quitárnoslo. Empezamos a fracasar, empecemos a perder en las batallas, a sufrir grandes derrotas. Y esto es por una generación que no conoce al Señor, por una generación que tiene ídolos, por una generación que no conoce tampoco las obras de Dios. Hasta que alguien se levante, hasta que alguien ore, hasta que alguien vuelva a buscar al Señor, hasta que alguien retome la alianza con el Señor. Entonces, mientras eso suceda, habrá siempre la posibilidad y la esperanza de volver a recuperar aquello que Dios nos ha dado. Y estamos en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, de cierta apostasía, cierto espíritu de apostasía, de incredulidad, bueno, no hables tanto de Dios, te vas a hablar de Dios. Bueno, ¿de cuál Dios? Del tuyo, porque el mío es otro, y porque el de la otra persona puede ser otro, y otro puede tener otro. O sea, como si hubiera muchos dioses. El Dios que cada uno se va fabricando, el Dios que cada uno va creyendo, como si hubiera muchos dioses. Pero lo que sabemos de la palabra es que solo hay un Dios, solo hay un único Dios al cual se le debe adorar y rendir culto. Dios es uno solo, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza
A Él sea el poder. Dios es uno solo y no es un Dios que pueda ser fabricado por los hombres. No es un Dios que pueda ser fabricado por cada uno a su antojo, manipulado a su antojo como pareciera a veces que quisiéramos hacer. Ni el mundo, ni la ciencia, ni la gente culta o la ignorante. No podemos manipular a Dios. Tampoco la religión. Tampoco la religión puede inventarse o fabricar un Dios o pretender manipular a Dios. La auténtica religión siempre estará buscando con autenticidad a Dios. Si es auténtica religión, buscará auténticamente a Dios, aunque le toque cambiar sus paradigmas religiosos, aunque le toque cambiar y ajustar sus conceptos o sus ideas o sus pensamientos o sus prácticas o sus comportamientos, con tal de ser fieles a Dios, con tal de tener una auténtica experiencia de Dios. ¿Qué clase de generación somos nosotros? ¿Qué clase de generación queremos ser? Porque a la luz de esta palabra está claro que una generación que no conoce al Señor va a la derrota, va a la ruina, va al fracaso, va a la pérdida, va al robo. Y es lo que muchas veces vemos hoy día. Pero una generación que conoce al Señor y que conoce las obras de Dios y que mantiene viva la alianza con Dios, es una generación de bendición, es una generación de victoria, es una generación que conoce a un Dios invisible, superior a todo lo visible, Señor del cielo y de la tierra, dueño de todo cuanto existe. En Dios, el Dios en el que vivimos, nos movemos y existimos, el que todo lo puede, para el que nada es imposible y que además es todopoderoso y es todo amor por nosotros. Ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios el Señor. Y tenemos la posibilidad de conocerlo. Yo sé que algo alcanzamos a percibir de Dios, será como nada realmente, pero algo podemos conocerlo. Si algo puede hacer el ser humano es conocer a Dios, es hablar con Dios, es entrar en contacto con Dios por la fe. Sí, por la fe, escuchando la palabra, recibiendo su espíritu, conociendo a Jesús de Nazaret. Y allí vamos entonces al Evangelio, justamente dice en San Lucas capítulo 11, verso 29 y siguientes, habla de una generación perversa. La generación que solo pide señales para poder creer en Dios, y si no, no se cree en Dios. Si no hay señales, no creemos. Si no hay milagros, no creemos. Si no vemos que se mueven las piedras o las tumbas o el techo o las paredes, no creemos. Señales para creer. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, verso 29. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús. Una multitud alrededor de Jesús. Y él se puso a enseñarles. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús habla de una generación perversa, una generación malvada. ¿Y cómo la describe? Es la generación que pide un signo. Pareciera que no hubiera nada malo detrás de eso, ¿no? Muchas veces hemos pedido un signo, Señor, danos un signo. Pero lo que está aquí detrás de esto es una resistencia a Dios, una incredulidad frente a Jesús, un rechazo a Él. Una generación perversa que no quiere creer en Jesús, en su palabra, en su mensaje. Pide un signo,
Pero dice, no se le dará más signo que el signo de Jonás, porque Jonás fue signo para los habitantes de Nínive, y lo mismo lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y recordamos la historia de Jonás. El Señor lo llamó a predicar y con un mensaje terrible, porque al menos hubiera sido el mensaje de que Dios los ama, Dios los va a bendecir. No, dijo, Nínive será destruida, así dice el Señor. Vengo a anunciarles destrucción. Y Jonás no quería hacer eso, o sea, era un problema para él, un conflicto eso. Y exponer su vida ya como profeta, ganar, echarse en contra a toda una ciudad por esa predicación. Y no quería ir a predicar. Y sabemos todo lo que le pasó, lo de la ballena, lo de todo eso, por tratar de no responder al llamado del Señor. Y finalmente lo hizo y predicó, y pasó lo increíble. Nínive se arrepintió. Nínive lo tomó en serio. Hasta el rey, comenzando por el rey, dijo, todos en conversión, todos en penitencia, hombres y mujeres, también sus hijos, los niños, también los jóvenes, los ganados, todos, los animales, las bestias del campo, todos penitencia, todos conversión, todos a cambiar la conducta. Y viendo Dios lo que hizo Nínive, se arrepintió Dios del castigo que venía sobre ellos y tuvo misericordia de Nínive, y Nínive no fue destruida. No fue destruida. Por épocas hablamos mucho del fin del mundo, de la destrucción del mundo. Ahora mucho más lo hablamos. El fin del mundo, ¿estaremos en el fin del mundo? A lo mejor sí, ¿qué sabemos? Para cada generación llega el fin del mundo, de todas maneras. Así que cada generación va viendo el fin del mundo, porque cada generación se va yendo del mundo. O sea que sí nos va a tocar ver un fin del mundo. Ya me siento yo como Jonás en aprietos diciendo esto. Voy a buscar una ballena rápido. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Nos quedamos horrorizados, espantados, o asustados, o arrinconados, o cruzados de brazos. ¿Qué hacemos? Vemos morir la gente en una pandemia, vemos morir la gente en la guerra, vemos morir los no nacidos por miles, por millones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vemos hambre, vemos injusticia, vemos propuestas y grandes discursos e ideologías, y supuestamente van a cambiar el mundo mejor dicho, van a hacer lo que nunca nadie va a hacer. Son los nuevos mesías. Y como siempre pasa, muchos caemos en lo mismo. Y tenemos que orar mucho, porque se levante una nueva generación en el pueblo y también en la dirección de un pueblo, sea en la política, en las instituciones, en lo que sea, una generación que tenga temor de Dios, honestamente. Una generación que sea honesta en su fe en Dios. No necesitamos líderes o generaciones que pongan cara religiosa para ganar votos. No, necesitamos una generación que realmente conozca al Señor, conozca sus obras y lo honre de corazón, y al menos lo busque de corazón
en medio de la oscuridad y la ignorancia del conocimiento humano, pero al menos haya esa búsqueda auténtica en el corazón. Y eso es parte de lo que podemos hacer, porque eso no lo va a hacer nadie si no lo haces tú. Eso no lo va a hacer nadie si no lo haces tú. Me siento en problemas otra vez. Me siento en aprietos una vez más. Pero nadie lo va a hacer si usted no lo hace. Y no tiene que llegar a la presidencia de la República o al Congreso o no sé a dónde para hacerlo, no. Donde usted esté y a donde usted llegue, y si llega allá, bendito Dios, pero donde usted esté y donde usted llegue, que usted llegue con la presencia de Dios, que usted llegue con la gracia de Dios, que usted llegue con el amor verdadero a Dios y el amor verdadero a la gente. Y obvio que tendrá usted que prepararse y formarse y ser idóneo para el servicio o la tarea que le corresponda en su campo, obviamente. Pero lo fundamental es esto, lo más importante es esto. Así que Jesús dice, generación perversa, solo piden una señal y no se les dará más señal que la de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás en este caso? Fue su predicación. Lo que él predicó, es decir, la palabra. Y lo que va a decir luego Jesús es, cuidado, porque Nínive se convirtió con la predicación de Jonás, pero aquí hay uno que es más que Jonás, más que Jonás, más que Jonás. Y si toda una ciudad con el rey, con todas las autoridades, se convirtió a Dios por la predicación de Jonás, ¿cuánto más nosotros ahora deberíamos convertirnos por aquel que es más que Jonás? Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor y el Salvador de todos nosotros, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más es ahí? Así que en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. El otro ejemplo. Una mujer allá, la reina del sur, o sea, no es la de la novela, es otra. La reina del sur se levantará y condenará, porque esa reina del sur, siendo como era, ustedes la conocen, ¿no? Siendo como era, ella se vino de lo más lejano de la tierra para escuchar a Salomón y la sabiduría de Salomón, porque Salomón tenía sabiduría de parte de Dios. Muy bien, pues ella hizo eso. Y sin embargo, aquí hay uno que es más que Salomón, porque es la sabiduría misma en persona. No es alguien con sabiduría, es la sabiduría en persona. ¿Cuánto más tenemos que venir a Él? Aquí hay uno más que Jonás, aquí hay uno más que Salomón. Estamos hablando de aquel que es la palabra eterna de Dios. Estamos hablando de aquel que es el verbo de Dios. Estamos hablando de aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria que procede del Padre. Estamos hablando de aquel por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho. Aquel que desde el principio, desde que antes que existieran todas las cosas, estaba con Dios y era Dios y es Dios. Estamos hablando de Él y está aquí entre nosotros. Entonces, ¿qué clase de generación vamos a ser nosotros? La generación que no conoce del Señor, la generación que no conoce las obras del Señor, la generación perversa que solamente pide señales, la generación que solo quiere sacarle a Dios beneficios pero no se compromete con Dios,
La generación que solo necesita un Dios que le sea útil y que le sirva a sus intereses, pero si no responde a esos intereses, desecha a ese Dios porque no es útil, porque pareciera que lo de Dios no sirve para nada. ¡Wow! ¿Qué clase de generación somos nosotros? ¿Y qué clase de generación queremos llegar a ser? ¿Podremos ser la generación que conoce al Señor como Josué? ¿Que sabe librar las peleas y las batallas como Josué, las batallas del Señor, y conquistar las promesas y los dones y la tierra que el Señor nos da? ¿Podremos ser una generación así como la de Josué o como la de los jueces en general, que conocieron al Señor y que protegieron al pueblo y condujeron al pueblo siempre a la bendición y a la victoria? ¿Seremos una generación así, que conoce al Señor, que sabe que las batallas se ganan orando, que sabe que las batallas se ganan clamando a Dios y obedeciendo a Dios? ¿Seremos esa clase de generación? ¿Seremos la clase de generación que le basta la palabra del Señor para creer en Él y obedecerlo? ¿Le basta solamente escuchar su voz y su mensaje para creerlo y comprometerse con Él? ¿O estaremos esperando siempre un día más, un tiempo más, una revelación más, un mensaje más poderoso, o un mensaje que me entretenga más o que me haga reír más? ¿Qué estamos esperando? Y no es solo la generación, eres tú, es tu vida. ¿Qué estás esperando para tu vida? ¿Qué estamos esperando para nosotros? Porque Dios es Dios de todos, pero también es un Dios personal, que es distinto a que sea el Dios que yo como persona me invento. No, es el Dios único, pero que se relaciona personalmente conmigo. Y no es el Dios que yo me fabrico o que yo quiero acomodarlo a mis intereses, sino que es el Dios que se me revela y que soy yo el que tengo que acomodarme a Él. Soy yo el que me tengo que transformar, incomodar, renovar, convertir para Él, para conocerlo a Él, para entrar en sus caminos, para experimentar su gracia, para ver sus obras en mi vida. Y las hemos visto y las estamos viendo, porque Dios no ha dejado de ser Dios. Porque Dios, así el mundo pareciera que esté al revés, Dios no está al revés. Queremos poner todo al revés, hasta la bandera la quieren poner al revés. Pero Dios no está al revés. Y Dios igual sigue siendo Dios al derecho y al revés. Es perfecto. No importa cómo se la volteemos a Dios, Dios siempre va a ser el Señor y el Salvador de la humanidad. Dios siempre lo va a hacer. Dios siempre lo va a hacer. Es Dios, es el Señor. Podemos ser esa clase de generación que conoce a Dios, que conoce sus obras y que experimenta a Dios en su vida. Lo digo en general, lo digo en lo personal. El Dios con el que puedo librar mis batallas personales, mis batallas espirituales, mis batallas de salud, mis batallas de economía, de trabajo, de afectividad, de proyecto de vida, de hogar, de empresa, de estudio, las batallas que tenga, pero humanas, pequeñas, pero las vivo todas con el Dios grande, con el Dios todopoderoso. Veo a Dios en mis pruebas, veo a Dios en mis limitaciones, veo a Dios aún en mis caídas, en mis fragilidades, en mis errores, porque ninguno es perfecto. Veo a Dios ahí, porque ahí Dios va haciendo su obra. Porque a veces esa herida que tenemos, porque a veces esa dificultad o ese problema que tenemos es apenas el pequeño resquicio que se abre para que entre la potente luz del Señor a iluminar toda nuestra vida. Y nosotros llorando, y nosotros quejándonos, y nosotros negando y ocultando y tratando de aparentar. ¿A quién y para qué?
Y resulta que si tan solo dejáramos de aparentar y de fingir tantas cosas y con sinceridad reconociéramos nuestras miserias y nuestras flaquezas e invitáramos justamente a Dios allí a hacer su obra en nosotros, veríamos cuántas cosas grandes puede hacer Dios en nuestra vida. ¿Cuántas cosas grandes puede hacer Dios con un poco de barro como el nuestro? Y de eso se trata este camino, de eso se trata esta propuesta, para ti, para cada uno personalmente. Que hoy de este mensaje nos vayamos abrazados a Dios, aferrados a Dios, nos vayamos creyendo en el Señor, fortalecidos en la fe, que no nos vayamos pidiendo todavía una señal más. El que sigue pidiendo una señal más, no le van a alcanzar las señales para llegar a creer en Dios. Pero el que salga creyendo en el Señor y aferrado a su palabra, las señales le van a acompañar todo el tiempo, todos los días. Las señales del Señor van a estar ahí siempre en su vida, van a estar ahí siempre en su camino. Las señales del Señor van a estar ahí. Porque no son señales para creer, es fe para ver las señales. Es creer en Él y en su palabra, es aferrarnos a Él. Y eso que no he hablado del bautismo del Espíritu Santo, pero nos queda para otro momento. De todas maneras, hoy también el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, porque Él bautiza siempre con Espíritu Santo, porque Él siempre da Espíritu Santo, porque Él siempre regala Espíritu Santo, porque Él siempre baña con Espíritu Santo, porque Él siempre sabe dar Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que podemos ser la generación que conoce al Señor, la generación que conoce sus obras, la generación que se aferra a su palabra, la generación que cree a esa palabra, la generación bautizada por el Espíritu Santo, la generación que lleva fuego en su corazón, que arde su corazón del amor de Dios. Esa clase de generación podemos ser nosotros, ustedes y yo, esa clase de generación. Esa clase de gente que tiene fuego en su alma, fuego en su palabra, fuego en su mirada, y que lleva ese fuego por todas partes. Un fuego que ilumina, un fuego que quema, pero un fuego que salva. El fuego de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y danos, Señor, ese bautismo del Espíritu Santo a esta nueva generación. Y haz de nosotros una generación que luche, una generación que mantenga la alianza, una generación que derribe los altares a los Baales y que vuelva al altar de Dios, que vuelva a la presencia de Dios, que vuelva al Señor, que vuelva a la cruz. Tan sencilla, tan pobre y tan poderosa que es. Tan poderosa que es la cruz del Señor. Ahí está nuestra victoria. Ahí están vencidos todos nuestros males, en la cruz del Señor. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele esa voz de júbilo a Él. Bendiga al Señor. Somos una nueva generación que busca a Dios, que cree en su palabra, que Él se aferra de nuevo a Él, que no se conforma con este tiempo presente, que no se conforma con malas noticias, que no se conforma. No se conforma a las malas noticias, a las guerras, a las muertes, no. Una generación que cree en Dios, que sueña y que avanza de acuerdo a la promesa de Dios.
Si eres parte de esa generación, ponte de pie. Levanta tus manos y adoremos al Señor. Bendigamos a Dios, démosle gloria a Él. Bendito sea Dios, tú eres Dios, el único Dios, el Señor, no el de cada uno, el único, el que a todos nos habla, el que a todos nos habla en la conciencia, en el corazón. Bendito Dios, bendito Señor, gloria a tu santo nombre, Señor. Te necesitamos, Señor. No queremos ser una generación que te desconoce, que te ignora. No queremos ser una generación que se olvida de tus obras y que no las ve por ninguna parte, porque nos alejamos de ti. Queremos ser una generación que te busca, que te ama, que cree, que camina. Sí, que a veces se cae y vuelve y se levanta, que se equivoca, pero aprende de sus equivocaciones y de sus errores y sigue avanzando en el Señor. Sí, una generación que encuentre el tesoro de tu presencia, el tesoro de tu amor, de tu palabra. Una generación que vea tus obras manifestarse en su vida en abundancia. Bendito Dios, bendito Señor, gloria a ti, te bendecimos, te alabamos, Señor. Hoy derribamos de nuestro corazón los altares a los ídolos que nosotros mismos nos fabricamos. Hoy derribamos esos altares en nuestro corazón, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestra tierra, en nuestro país, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy volvemos al altar del Señor, volvemos a la cruz del Señor y clamamos misericordia por nosotros, por nuestras familias, por Colombia. Misericordia por esa tierra que tú nos diste, Señor, y que no dejaremos que el maligno nos la quite, no dejaremos que la muerte se la robe, no dejaremos, Señor, que eso pase. Sálvanos tú, porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará, Señor? Te clamamos, te llamamos, te invocamos. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sálvanos, Señor. Ven, Señor, en nuestra ayuda. Ven, Señor, en auxilio nuestro. Salva a tu pueblo. Salva a tus hijos. Salva al que se pierde. Salva al que parece perdido. Sálvame cuando esté perdido, Señor. Sálvanos, Dios. Salva Colombia. Salva nuestra tierra. Salva esta generación. Y que si por un tiempo se ignoró, se desconoció del Señor, en este nuevo tiempo se conozca del Señor, se hable del Señor por todas partes, y sean los tiempos profetizados en la Escritura, donde dice que en la tierra habrá conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Bendito sea Dios. Conocimiento de Dios, conocimiento del Señor. Bendito sea, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Oh, si vengo a humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra
nuestra tierra con tu amor. Sana nuestra tierra, sana nuestra nación. Que tu cruz, Señor, sane nuestra tierra. Por los ríos de Colombia, por los montes y valles de Colombia, por los campos y ciudades de Colombia. La cruz del Señor, la cruz del Señor. Bendito Dios, gloria a ti. Seas tú, Señor, seas tú, Dios. Bendito seas, Señor. Gloria a ti. Sana nuestra tierra, sana nuestro corazón, sana nuestra vida, Señor. Sánanos, Dios. Sánanos, Señor. Sáname personalmente. Pídele que te sane, pídele que te toque. Sana nuestra tierra. Sáname, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra con tu amor. Y Señor, queremos ser esa generación que se aferra a tu palabra, que cree en tu palabra. En adelante danos la gracia de vivir en tu palabra, de creer tu palabra, de aceptar y acoger tu palabra en nuestro corazón y vivir por ella y vivir en ella. Porque el que anda en tu palabra andará en la verdad. Tu palabra es verdad. Andará en la vida, tu palabra es vida. Andará en bendición, tu palabra es bendición. Oh, Señor, danos esa gracia de aferrarnos a tu palabra. Y ya que tú eres el que bautiza con el bautismo del Espíritu Santo, Señor, bautízanos de nuevo con tu Espíritu. Renueva en nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Que esta generación conozca tus obras. Que esta generación conozca tus maravillas. Que esta generación conozca tu nombre. Que esta generación conozca lo que tú haces, Señor. Y tú lo haces. Y siento esa unción fuerte para el bautismo del Espíritu Santo. Señor, danos ese bautismo del Espíritu Santo. Señor, bautízanos con ese bautismo del Espíritu Santo. Señor, bautízanos con tu Espíritu una vez más. Bautízanos con tu Espíritu y tu gracia a todos, Señor. Bendito Dios. Bautízame, Señor, Bendito Dios. con tu Espíritu. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Bautízame, Bautízanos Señor, con tu Espíritu. con tu Espíritu. Bautízate. Cállate tú y cállate tú ya en el nombre de Jesús. Señor, Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Bendito Dios. Bautízame, Señor, Oh, sí, con Señor. tu Espíritu. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízanos, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Todo suave, ahí déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Cantando ahí, suave tú, con ellos. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, gracias por este bautismo del Espíritu Santo.
Bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a ti. Ora en voz alta, alaba y bendice al Señor. Aliay sharalabakanda, alaba tita rabasanda lai. Orabakatata ramais rerebekinda lai, isara lavakatarai. Oi siribikanda lai, arabakita ramasanda lai, arabakanda. Oramaisara vakita rabasanda lara lavai. Oriai serebekiti ribikata ramasanda lai. Oramai sarala vakita ramasandalai. Oramai kasandalai. Necesitamos una generación de fuego, una generación ungida por Dios. Oramai sarala vakita ramasandala vakata ramandasai. Orabakata ramai sererebekinda la maya lalai. Oh Señor, gloria a ti, gloria a ti. Gracias, Señor. Bendito seas ahora y siempre, Señor. Bendito seas ahora y siempre, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Démosle gracias a Jesús. Démosle gracias al Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. A Jesús. Ahí está el Señor. Démosle aplauso a Él. Él está ahí. Gracias. Nuestro Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Bendito Señor. Oh Señor, amén. Amén.